Hola mis queridos hermanos, qué bueno verles nuevamente a través de este medio y bienvenidos a nuestro domingo de servicio. Ya estuvimos por la mañana, pero qué bueno que usted me pueda ver y que podamos llegar al corazón de sus hogares también a través de esta presencia. Y bueno, queremos invitarlos a que permanezcan, hermanos, sintonizando estas predicaciones a través de los días miércoles y días domingos, y puedan seguir en atención a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos con un canto y regresamos en un instante. Ver a nuestro Dios. Yo quiero verte. Vamos a decir y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama su amor y poder cuando cantamos a Dios. Contemplar a decirle una vez más: Señor, abre mis ojos. Vamos, muchachos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero que usted, ahí donde nos está escuchando, diga con nosotros: Santo, 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 tú eres. Cántele, mi hermano, haciendo al Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos a decir: tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver y contemplar. Vamos a decir: y contemplar tu majestad.
decir por última vez, nuestro Señor es Santo, 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 tú eres. santo, santo, yo quiero verte. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en 1 Samuel 28 del 1 al 7. La palabra de Dios dice: Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sumen, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Él hizo cambiar todas las cosas y hasta este momento Él nos ha mantenido con su poder. No he visto, dice la Biblia, ningún justo desamparado. Quiero que ahí donde está usted, en su lugar, ahí donde está usted sentado, sienta este canto y adore juntamente con nosotros a nuestro Dios, al que vive. Él es la voz. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz Que mi alma oscura iluminó. y dígale esta parte. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Una vez más, Él es la voz. Cantemos fuerte. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Y Él es nuestro buen Dios. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Cantemos el coro, chicos. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Vamos a cantar una vez más. Él es la voz. Vamos a decirlo fuerte todos juntos. Él es la voz que mis oídos abrió, También es la libertad. la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar. Cantemos fuerte. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador,
mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Solamente las voces y también los del grupo vamos a cantar. Él hizo cambiar Mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Jesús está haciendo latir nuevamente nuestro corazón. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos de regreso después de haber escuchado hermosa alabanza, y qué bueno que están ya sintonizándonos para tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios en este domingo. Me gustaría mucho que usted se sienta bastante tranquilo y cómodo, tome su lugar y podamos iniciar con la palabra de nuestro Dios. La intención es no tardar mucho, pero sí que la palabra de Dios llegue como espada de dos filos a su corazón, ¿verdad? Y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por la oportunidad nuevamente de tenerme aquí, de poder explicar tu palabra. Le pido que con denuedo pueda llegar al corazón de mis hermanos, y así también que en la mía, Padre, haga una restauración necesaria para mi corazón, para mi mente, para mis pensamientos, pero que también, Padre, pueda edificar y pueda duplicar, Padre Santo, la bendición al corazón y la vida de la Iglesia Bautista Maranata, por favor, Señor, y de todos aquellos que se sintonizan en el YouTube, Padre bendito, para escuchar estas predicaciones. Muchas gracias por todo lo que permites y por todo lo que haces en Cristo Jesús. Le pedimos estas cosas. Amén, Señor. Y queridos hermanos, ya que estamos con los ojos abiertos y que usted está ya poniendo pues atención a esto, quiero iniciar preguntándoles cómo está usted de su solvencia espiritual. Normalmente escuchamos nuestra solvencia económica, nuestra solvencia personal, moral, pero yo quisiera preguntarle a usted cómo está hoy en día en su solvencia espiritual. Pues es que ante estos tiempos que estamos solicitando, que estamos viviendo, está presente el que queremos llevar las cosas espirituales de manera muy light, de manera muy ligera, y a veces no a veces, el diablo hoy en día en la iglesia está siendo muy sutil para reducir muchas cosas que espiritualmente a Dios le agradan y le gustan y nos ayudan a nuestro crecimiento, pero que hoy pueden estar siendo resumidas, como por ejemplo la oración. Con que tú ores unos segundos ya es ganancia y ya es bueno para Dios, y cuando a lo mejor Dios no nos está pidiendo esa parte. Y quiero hablarles de un tema importante que menciona la Biblia, y que pues finalmente sé que va a abundar mucho en nuestro corazón y nos va a ayudar muchísimo a crecer. Y esto es acerca del Urim y el Tumim. Usted me preguntará ahorita, o se preguntará en casa, bueno, ¿qué es el Urim y el Tumim? Y son términos hebreos finalmente que tienen no tienen como tal una explicación etimológica bien definida o que satisfaga realmente su explicación, pero sí hay un propósito y lo que la Biblia menciona a través de estas dos piedras, y vamos a ver que hoy en día quisiera comentarles que ya está el tercer templo de Jerusalén en esa construcción casi cercana a cumplirse, pero también están ya realizando el traje sacerdotal como en los tiempos de Aarón, en los cuales Dios instruyó en Éxodo capítulo 28 cómo se iba a realizar. Y ustedes pueden estar viendo a través de la transmisión en la pantalla cómo Dios instruyó y fue preciso de cómo quería él el traje sacerdotal y para qué iba a servir cada uno de estos. Pero la intención,
quisiera añadir en la información que son 8 prendas las que componen al traje sacerdotal. Sin embargo, hay 2 cosas importantes que llamó mucho mi atención y de la cual quisiera compartirle, y esto es el Urim y el Tumim. Y que quisiera nada más que vaya en su Biblia, que usted tome su Biblia ahí en casa, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 29 y 30. Usted es probable que ya escuchó la lectura bíblica que hicimos en esta tarde y que nuestro hermano Esteban a través en el pasaje anterior hizo esta lectura, pero vayamos primero a la lectura bíblica para que podamos comprender por qué les preguntaba de nuestra solvencia espiritual. ¿Qué está pasando? Miren, vamos a encontrar un personaje muy conocido en el libro de Samuel, quien es Saúl, y hicimos la lectura ahí en primero de Samuel, capítulo 28, de su versículo 3 al versículo 7. Puede usted leer desde el versículo 1 y dice en el versículo 3: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, el versículo 4 dice de esta manera, primero de Samuel 28, por si usted apenas nos está sintonizando, dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y dice: y consultó Saúl a Jehová. Estoy en el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se da cuenta que usted y yo, cuando tenemos nuestra solvencia espiritual fortalecida en el Señor, siempre hemos de buscar lo que la voluntad del Señor, lo que hemos aprendido a lo largo de todas estas predicaciones estando en casa, de nuestros servicios en casa, es aprender a escuchar la voluntad de nuestro Dios, a lo que Dios quiere decirnos. Cuesta muchísimo poder identificarlo, pero miren cuántas opciones normalmente hoy los profesionales que normalmente se buscan, pues son los doctores para consultarles algo, y a los cuales tenemos mucha confianza. Los abogados considero que serían los segundos en la lista de quienes normalmente usted les consulta la parte jurídica de la cual usted a lo mejor esté padeciendo en algo. Y bueno, los demás profesionales pues en sus ramas tal vez no son tan buscados, pero finalmente podemos tener esta referencia. Y espiritualmente, ¿usted a quién busca? Espiritualmente, ¿usted a quién consulta? Y dice que Saúl tenía muchas opciones en el versículo 6, porque dice que consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, hermanos, porque no había una solvencia espiritual que sostuviera a Saúl, que pudiera mantener en pie, como le dijo Jehová a Josué, cuando Josué quiso hacer por su propia voluntad ir a pelear contra Jai y simplemente los derrotaron. Dice que ante todo el reclamo que le hizo Josué a Jehová, Jehová le dijo solamente: levántate. Quería verlo a los ojos. Y finalmente vemos a Saúl de la misma manera que Jehová no le respondió. Dice: ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. De las formas en que usted puede identificar cómo puede saber y consultar con Jehová, ninguna de estas es probable que Dios responda cuando no tenemos una solvencia espiritual. Y cuando me refiero a la solvencia espiritual, es decir, que usted tenga una relación constante, continua y genuina con nuestro Dios. No porque su servidor la tenga y la mantenga y por eso predica, no, porque yo también voy en la carrera en la cual usted, y la pista en la cual usted está corriendo, y la cual juntos quisiera de manera personal que usted y yo estuviéramos. Pero bueno, usted, ¿qué opciones tiene para consultar a Dios? ¿Será por sueños que le consulta a Dios? En el Antiguo Testamento, y ahora sí vamos a ir a Éxodo,
Éxodo capítulo 28, ahí donde les mencionaba hace ratitos. Éxodo capítulo 28, por favor, quiero que su vista se acerque ahí. Éxodo capítulo 28 del versículo 29 y el versículo 30. Y mire lo que la Biblia menciona acerca de esto. Y vamos ya entonces a mantenernos en este versículo también, aunque el pasaje clave que estamos viendo es el de Saúl, para identificar esta piedra que Dios, esencial que Dios hacía en el traje sacerdotal, y que pues daba como una opción de consulta para el sumo sacerdote. Recordemos que Aarón estaba siendo prescrito como el primer sacerdote, aunque a Moisés se le considera como el sumo sacerdote. Vemos entonces en el versículo 28 dice: y juntarán, miren lo que Dios le dice, lo que tiene que hacer Aarón con toda la vestimenta, y usted pueda estar viendo mientras tanto en la pantalla. Dice: y se juntarán el pectoral por sus anillos, a los 2 anillos del efod, con un cordón de azul, para que esté en el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Es efod la palabra. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, dice el versículo 29, del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y mira el versículo 30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Y aquí quisiera mencionarles, hermanos, acerca ya de estas dos, como no etimológicamente no es precisa su definición ni la formología de estos dos objetos que menciona la Biblia, pero sí muy claro el propósito que hacían. Pues sería un poquito complicado, porque literalmente los consideran como piedras o como objetos cuadrados, de los cuales en el caso del Urim expedía una iluminación, y en el caso del Tumim se considera literalmente como el concepto formal y lo que debe de ser, es decir, que finalmente uno daba una luz, emitía una luz física tal cual, y que hacía alumbrar al pectoral, a las 12 restantes piedras que están en el efod, que en su caso es esto. Aquí está, sobre las 12 piedras estaban escritas las 12 tribus de Israel, y se menciona que al emitir la luz, el Urim, pues se iluminaban ciertas letras que Dios en su voluntad quería mencionar, quería decir. Y para aclarar, para que el sacerdote entendiera perfectamente bien qué es lo que se quería decir, entonces la perfección lo daba el Tumim. Entonces el Tumim, pues de alguna manera, vamos a suponer que daba el nombre de una persona, porque ahorita les voy a decir qué es lo que se explicaba, qué es lo que consultaban normalmente el sumo sacerdote, para que podamos entender. Pero dice que el Tumim aclaraba la palabra, porque el Urim solamente las iluminaba, pero iluminaba las letras, pero en desorden, y el Tumim hacía la perfección de juntar las palabras. Esto era algo divino. Finalmente se consultaba de manera divina la voluntad de nuestro Dios. Y a esto se lo conoce, hermanos, como admonición. Admonición no es más que un discurso donde se ve un mal y se invita a corregir, lo que le pasó a Saúl. Saúl estaba ya en un mal por llevar una vida con una solvencia espiritual ya no correcta, ya no con solvencia, ya no estaba bien, y se le estaba invitando a poder resarcir, a que usted también y yo podamos tomar como ejemplo esto de poder resarcir, y que permitamos a Dios restaurar nuestras vidas. Bueno, entonces
vimos ya que el significado literal o general en su mayoría no es tan preciso del Urim y Tumim, pero vemos entonces que sí tiene mucha referencia y bíblica también. Ahora me gustaría que fuera Levítico capítulo 8 versículo 8, ahí más adelante, y dice de la siguiente manera: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Es decir, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Si vimos hace ratitos que estaba el éfod era prácticamente el chalequito, y sobre el chalequito estaban las 12 piedras que representaban a las 12 tribus, y de las 12 piedras en medio del chalequito pues hay un espacio, porque finalmente es entre ambos chalequitos. Les repito la información que les dije hace ratitos, son 8 prendas en total que lleva en todo el pectoral el sumo sacerdote. Entonces entre el chalequito, entre las 12 piedras y el cuerpo físico, la primer tela, pues se puede meter la mano. Ahí metían el Urim y el Tumim. Por eso lo dice en el versículo 8 del capítulo 8 de Levítico. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo, dice, dentro del mismo el Urim y el Tumim. Es decir, ahorita si pasa dentro de la pantalla en lo que voy observándolo, y les puedo indicar de cómo es que se trata. Creo que aquí viene ya la porción, y aquí vemos que podían meter en ambas caras, poder meter el Urim y el Tumim, que no se miran. Y esto es el pectoral de los 12 piedras que ya les mencioné. Entonces vamos viendo que esto era como se posicionaba el Urim y el Tumim, pero su propósito era indagar sobre la voluntad divina en casos particulares, como lo hacía los sumos sacerdotes con respecto a la nación de Israel, con sus enemigos, para poder saber qué era lo que Dios les indicaba, lo que tenía que hacer. Y normalmente llegaba un tiempo en el que los sumos sacerdotes ya no querían, o sea, aparentemente querían, y así nos pasa hoy en día. Estamos como que prestos y decimos sí creo en Dios, y sí me gusta la oración y me gusta todos los ejercicios, estoy de acuerdo con usted, hermano, pero no estamos verdaderamente o practicando, no estamos en esa línea de concebir lo que es realmente tener una relación cercana con Dios. Por eso decía que nuestra conciencia espiritual, nuestra toda esa imagen espiritual, nosotros la hemos perdido, muchas veces hemos fallado delante de Dios. Y vemos entonces que como el propósito del Urim y el Tumim era indagar sobre la voluntad divina en casos particulares sobre la nación o la culpabilidad, inocencia o perspectiva de alguna persona, pero no era, escuchen bien, querido hermano, no era ni para manipular a Dios, como lo hizo Josué, que quiso ser la víctima y dejar como victimario a Dios cuando pelearon contra Jai y fueron derrotados. Hay algo muy curioso ahí, ¿se acuerdan del anatema? Y tampoco, hermanos, es para retar a Dios, para ir y decir, pero que tú no eres mi Dios, mejor nos hubieras dejado, mejor me hubieras dejado, mejor me hubieras... Es de esa forma. Para eso no era el Urim, ni mucho menos el Tumim. Y hoy en día deberíamos identificar esta parte para alinear nuestra vida a cómo debemos de llegar delante de Dios. Entonces vemos, hermanos, podemos ver pasajes, y quiero que vaya usted a Números, por favor. Números capítulo 27, versículo 21. Más adelante, acuérdense que está Éxodo, Levítico, Números, y dice en el capítulo 27, en su versículo 21: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y está hablando de Josué, cuando Josué fue designado como sucesor de Moisés. Y vemos este caso en donde se presenta el Urim y el Tumim. Dice, versículo 21: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la
congregación. Jehová le estaba dando una indicación a Moisés de lo que Moisés iba a decirle a Josué, y Josué para hacer uso del Urim tenía que acercarse siempre al sacerdote Eleazar. Y vemos entonces todas estas, podemos decir, no coincidencias, sino de lo que la Biblia dice y menciona en su palabra acerca de estos instrumentos del Urim y el Tumim. Y también pues podemos ver en 1 Samuel capítulo 14 versículos 37 al 42 y el que leíamos acerca de Samuel, cuando dice que buscó a Jehová. Lo leíamos, lo hacíamos en nuestra lectura bíblica del día de hoy, de esta tarde, y lo mirábamos que Saúl intentó consultar a Dios con respecto a David, con respecto a lo que él estaba pasando en ese momento, y vemos que consultó a Jehová, pero dice que Jehová no le respondió ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim. ¿Qué tanta importancia tenía este elemento, repito, para que hiciera alumbrar el pectoral del sumo sacerdote, y entonces se concebía la respuesta de parte de Dios como su única y perfecta voluntad de lo que tenían que hacer? Qué hermoso sería que usted y yo hoy en día pudiésemos tener estos instrumentos y consultar a diario a Dios. Considero que usted lo haría totalmente, todos los días, porque a diario se nos presentan situaciones. Usted y yo tenemos situaciones en las cuales nos encontramos con conflictos, y a los que tenemos nuestros pastores, a los que tenemos a nuestros padres terrenales, pues bien podemos concebir en ellos, podemos ir a consultarles, pero cuando también necesitamos consultarle a Dios, y a veces vemos que no tenemos una solvencia espiritual, y entonces empezamos a carecer de esto, pero no es porque Dios sea injusto, no es porque Dios esté siendo malo, sino porque nosotros no hemos mantenido nuestra solvencia espiritual de manera correcta delante de Dios. Y como quisiéramos que existiera un sumo sacerdote cercano que pudiésemos decir, ¿sabe qué? Ponga el Urim y el Tumim y quiero consultar esto. Pero qué triste fue que Saúl visitó a una adivina que prefirió, dice que era una adivina de Endor, y que ante la no respuesta de Dios, Saúl prefirió ir y consultar. Y miren la trágica respuesta que se encontró Saúl en este hecho, que no lo vamos a leer, pero usted puede aplicar su lectura en casa y se dará cuenta de lo que pasó con Saúl a través de esto, porque hubo una humillación a su persona por hacer esta actitud. Y queridos hermanos, quisiera hacer énfasis en el Urim y el Tumim. Sabemos hasta ahorita lo que su significado literal pueda transmitir, pueda hacer, y su propósito, el propósito por la cual el sumo sacerdote hacía uso del Urim y el Tumim. ¿Usted cómo considera que está consultando a Dios? ¿Usted qué está usando para consultar a Dios? ¿Usted cómo se está acercando a Dios para consultarle todo aquello que le está agobiando, todo aquello que le está lastimando? Hay cosas que nosotros terrenalmente, aún dentro de la iglesia, no podemos resolver. Hay cosas que usted y yo ya no están en nuestras manos, y entonces tenemos que venir a Dios a pedirle perdón, primeramente a decirle que es Él el que puede restaurar nuestras vidas, y por supuesto también el restaurar la situación por la cual estemos pasando en la iglesia. Él de lo horroroso, de la tempestad tan fuerte, puede hacer que esto se convierta en algo muy corto, en algo casi sin hacer dañar su vida. Así que podamos vivir confiados. Ya no tenemos ni el Urim ni el Tumim, más que lo que se está preparando, sí, ya en el traje sacerdotal. Déjeme decirle
que ya esto que vemos en la pantalla es precisamente el traje sacerdotal que ya están preparando para el tercer templo de Jerusalén. Ahorita comentábamos con el pastor Armando acerca incluso del velo, aquel velo que se rasgó y que tiene tantas capas, que llega a determinado grosor, porque no es un grosor pequeño, que llega a un grosor grande, fuerte, y ese velo también ya está restaurado. O sea, ya está, los judíos están alistándose, ya asignaron incluso al sumo sacerdote que va a empezar. Y me gustaría que también antes de concluir, de entrar a una conclusión con respecto al tema del Urim y Tumim, que ya no los tenemos, pero que ahora es Jesucristo, el método y la forma, bueno, Él es la persona con quien usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Pero me gustaría mostrarles pasajes bíblicos, un pasaje bíblico, y esto es en Números, en Nehemías. Quisiera que usted vaya a, acuérdese, es Esdras, Nehemías. Por favor, vaya a Nehemías, por si no lo ha encontrado. Ya no encontraba yo el versículo, y quiero citárselo, porque también pasó en Nehemías, cuenta que ya no había sumo sacerdote. Acuérdense que también el pueblo de Israel ya no quiso que Dios gobernara en ellos, y cuando ellos ya no quisieron el gobierno teocrático, pues se apartaron delante de Dios, y los sumos sacerdotes dejaron de existir. Ahorita que encuentre el versículo, y espero pasárselos, de lo contrario, si no, lo pasamos a través de la pantalla, pero sí está en Nehemías, lo único que ya no encuentro el versículo, ¿ok? Pero vamos a ver, hermanos, la conclusión de lo que Dios menciona, en su palabra, y esto está en Hebreos, por favor. Repito, ya no tenemos el Urim y el Tumim. Si pueden buscar por ahí, a los que me están ayudando aquí, Nehemías habla acerca de que ya no estaban los sumos sacerdotes, pero por lo mismo que ya no estaba el sumo sacerdote, ya no existía el Urim y el Tumim. O sea, esperaban hasta que llegase hasta que hubiese un sumo sacerdote para usar el Urim y el Tumim. Si lo encuentran aquí, me lo van a proporcionar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a nuestra conclusión, hermanos. Quiero que vean nuestra conclusión. Y sí quería mostrarles este versículo de Nehemías, porque hoy en día ya no tenemos el Urim y el Tumim. No tenemos ahorita al sumo sacerdote. No lo tenemos. No tenemos a quien poder ir y decir, por favor, consulta por mí. Tengo un problema legal y quisiera ver quién está hablando de mí, porque pues no es para eso. Sí se da cuenta. Entonces vemos, sin embargo, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Cómo usted y yo sí podemos suplir esta parte que ya no existía, que ya no existe con el Urim y el Tumim, pero cómo sí podemos suplirla con Hebreos, lo que dice Hebreos capítulo 4. Y dice en el versículo 14, y quiero que usted por favor maneje su Biblia. Si hay alguien que está a su lado, si tiene algún familiar o alguien de sus nietos, sus hijos, no sé, que está ahí al lado, pero nada más está de escucha, proporciónale su Biblia y dígale en el versículo 14, mire lo que dice la Biblia. Y el título incluso, no sé si en su Biblia lo menciona, pero aquí dice: Cristo superior al sacerdocio de Aarón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya ni siquiera el sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Decía hace ratitos, ¿cuál es la profesión o a qué profesionales usted consulta más y constantemente? ¿Serán los doctores? Yo considero que sí, ¿verdad? Nada más tenemos un achaque de gripa y vamos con ellos. ¿Será COVID? Y tenemos normalmente una consulta casi a diario con los médicos. Considero que de los otros profesionales puede ser el abogado, porque se presentan situaciones legales en las cuales tenemos que hacer uso
de estos profesionales. Y hablo del arquitecto porque casi no lo usan, ¿verdad? Casi no hay cultura aquí, pero hablemos de otros profesionales. Usted puede considerarlo, usted podría considerarlo. Y la Biblia dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, la profesión de la cual podemos acercarnos a Él y estar con Él. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, mírenlo bien, ya no tenemos el Urim y el Tumim, ya no lo tenemos. Ok, ya encontraron la cita, ahorita me la proporciona nuestro hermano Esteban. Ok, gracias hermano Esteban, ahorita permítame tantito, pero fíjese hermano, ya no tenemos el Urim y el Tumim, pero sí tenemos a Jesucristo como la persona que puede acercarnos a una relación estrecha con Jehová nuestro Dios, número uno, y número dos, quien puede resolver nuestras consultas y solamente es atender a la voluntad que Él nos ordena. Ya le podría yo decir por este medio que ya ni siquiera necesitamos del Urim y el Tumim. Ya no solo que no los tenemos, ya no los necesitamos, porque ahora Jesucristo, dice el versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora sí, vamos a ir a Nehemías tantito. Mire, Nehemías capítulo 7, y esto quiero que usted lo tome en cuenta para nuestro sustento bíblico, para que determinemos cómo es que hoy en día ya no tenemos el Urim y el Tumim como entonces se presentó en los tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 7 versículo 65, sí, muy bien, gracias hermano Esteban, que aquí nos apoyó, y dice: y les dijo el gobernador, versículo 65, Nehemías 7, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. El pueblo judío aún sigue esperando al sumo sacerdote que ya van a asignar, y hasta entonces podrán usar el Urim y el Tumim. Y a lo mejor consulten a Dios por medio de estos elementos del Urim y el Tumim y se vuelva a alumbrar el pectoral del sacerdote, a lo mejor en la tribulación, a lo mejor porque ellos aún esperan al Mesías. Así que nosotros ya tenemos la persona de Jesucristo, quien dio su vida por usted, por el que está a su lado y por mí, por mi familia, con la finalidad de acercarnos, de que ya no necesitemos, de que digamos, bueno, ya no necesitamos el Urim y el Tumim. Y qué gracia tan divina sucedía con estos dos elementos, que era algo para mí espectacular. Pues la verdad, yo ni lo he visto, pero me hubiera gustado verlo, hermanos, porque es algo tan divino, algo tan prácticamente ver cómo Dios se manifestaba en su divina y perfecta voluntad. Pero ahora no necesitamos que algo alumbre para saber qué es la voluntad de Dios. Ahora es la paz de Dios la que se derrama en tu corazón para que puedas saber que sí es su voluntad y es su respuesta la que te está dando. Ahora, no sé si a veces te han dicho, ya no se alumbra el Urim, pero ahora se te alumbra el coco y dice, ay, como que tuve una inspiración. No es inspiración, hermano. Es que Dios te está dando la respuesta. Y sí es inspiración divina. Sí es inspiración divina. Porque dice que Dios hace inspirar a sus santos. Pero sus respuestas, las respuestas de Dios, siempre serán en el margen de su voluntad y serán agradables, dice la Biblia, serán perfectas y darán paz a tu corazón. Y miren, y termino con este versículo. Ya iba ahí. Ahí donde estábamos en Hebreos capítulo 4. Como teníamos que usar Nehemías, en efecto, íbamos a cerrar y a concluir con este versículo. El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y concluimos con el 16, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quisiera que usted lo leyera en casa ahorita, con su voz más alta que pueda, sin gritar, hermano, y para que lo escuchen los que están alrededor de usted. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no espere a que algo se ilumine para que usted identifique qué es la voluntad de Dios y la respuesta de Dios y lo que Dios quiere, cómo verlo en su vida espiritual. Si usted está pasando por alguna deficiencia espiritualmente, usted sabe que está tal vez lejos por ciertas cosas y ciertos detalles delante de Dios, ahora es el tiempo. Ya no se va a encender ninguna luz, ni habrá tumín para perfeccionar lo que Dios quiera decirle. Ya no habrá un intercesor terrenal en el cual usted y yo podamos ir y arrodillarnos y confesarnos y decir qué el Señor nos quiere decir. Usted puede ir directamente a Jesucristo por medio de este versículo, en la cual Dios y Jesucristo te dice: ven, hermano, ven aquí donde yo estoy. Dice: acerquémonos. Acérquese, querido hermano, su servidor también, poder contemplarlo. Ya no le estemos dando lugar, hermanos, a la destrucción que el diablo quiere hacer, y no solamente tal vez en el interior de nuestra iglesia, a los desánimos que existen en la iglesia de Jesucristo. Hay un canto de Marcos Vidal que te dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? ¿Por qué estar haciendo y perdiendo el tiempo? Y muchas veces tal vez jugando con la gracia de Jesucristo. Mejor tomemos en cuenta el acercarnos pues confiadamente a este trono de su gracia para alcanzar su misericordia, para alcanzar su gracia, para hallarla. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando usted se acerque, pediremos perdón por nuestras faltas y entonces alcanzaremos el oportuno. ¿Por qué le voy a decir el oportuno, hermanos? Porque este es el tiempo en el cual usted debe acercarse, porque vendrá una tribulación. Dice: cuan nunca más se ha visto sobre la tierra. Y si ya se vio el Urim y el Tumim, y los judíos lo conocen, y estamos viendo que el traje del sumo sacerdote nuevamente está ya presto, que el velo está ya presto, que todo se está listando para el arrebatamiento de la iglesia. Usted está en el oportuno tiempo, en el oportuno socorro, porque entonces si usted se queda en la tribulación, entonces ya no será por gracia su salvación, ya será por obras, aún en su misericordia de Dios, y que así lo quiera. Y vi las almas de los decapitados, dice la Biblia en Apocalipsis. No esperemos ese tiempo. Aproveche esta oferta como el Buen Fin. Aproveche este oportuno socorro que Dios está dando a través de la persona de Jesucristo. Si usted decide establecer o restablecer su conexión con Dios, la sintonía con Dios, o si usted que está en casa viéndome y escuchando estas palabras quisiera reconciliarse con nuestro Dios o venir y entregarle su corazón, puede hacerlo allí en su lugar y con estas palabras: Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que das de recibirme, Señor, en tus brazos. Quisiera decirte que yo he pecado delante de ti y que te necesito. Tú eres mi Salvador. Quiero que tú seas mi único y suficiente Salvador en mi vida. Perdona por todo lo que he querido hacer en mi propia voluntad. Ya no voy a consultar, ni quiero consultar más a lo que no me corresponde.
quiero consultar a lo que tu voluntad quiere hacer en mi vida. Me entrego, toma mi vida y restaura, limpia mi habitación y lo que tengas que hacer. En Jesucristo le pido estas cosas. Señor Jesús, por favor, permita que si hay alguna decisión en algún hogar y de la cual no estamos viendo, usted, Padre bendito, pueda hallarse para preparar el alma que le ha reconciliado, el alma que le ha recibido nuevamente, así como el hijo pródigo que vino a su padre. Y sé que usted, Padre, tiene los brazos abiertos. Usted estaba esperando precisamente este momento para que sus hijos vengan delante de usted y decirle: ya no quiero perder el tiempo. Gracias por este oportuno socorro. Y si nos das a conocer tu nombre, usted que tomó una decisión, pueda comunicarse, mi Señor, con nuestros pastores, con alguien que pueda ayudarle y extenderle acerca de este socorro y oportuno que tenemos hoy en día, Señor. Muchas gracias por toda esta preparación de tema, Padre bendito, en Jesucristo. Amén. Si usted tomó una decisión, pueda consultar con el teléfono de nuestro hermano Gerardo, nuestro pastor Gerardo, que es el pastor de visitación de nuestra iglesia, o nuestro pastor Armando, y pueda platicar y extender con ellos este plan de salvación. Dios me los bendiga mucho. Buen fin de semana.